Ya, bien. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, claro, es en el ser humano. Estos temas de ahora son ser humano, ¿no? Porque los sistemas circulatorios varían en otro grupo de animales, varían, ¿no? En las aves es de otra forma, en los peces es de otra forma, y lo que estamos viendo acá es a nivel humano. Entonces, en sí, como su nombre lo indica, circulatorio y circular. O sea, es como un conjunto de vías, es como que dentro de nuestro organismo tuviéramos nosotros, por decir, muchas avenidas, muchos jirones, y por ahí se transporta muchas cosas, ¿no? Y entonces su función, la función principal del sistema de circulación es de distribuir o realizar la distribución de la sangre por todo nuestro organismo. Pero, pero no solamente es la sangre, porque dentro de la sangre hay cosas que las va transportando por todo el cuerpo, como son hormonas, son gases como el oxígeno, y son también cosas que no sirven, desechos, como el anhídrido carbónico. Todo eso hace, ¿no? Circula o va a circular por diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, son varios órganos que componen el sistema circulatorio, pero el principal es el corazón. El corazón en sí, desde un punto de vista así técnico, es como una bomba, ¿no? Bomba no en el sentido de explotar, sino bomba en los edificios grandes, por ejemplo, cuando quieren para transportar agua del subsuelo a veces, o también desde el primer piso hasta el último piso de un edificio, utilizan bombas, ¿no? Que permiten que el agua suba hasta un piso alto, ¿no? Porque normalmente si tú, por efecto de la gravedad, por más fuerza que tenga el agua, a veces sin esa bomba, sin ese mecanismo, el agua no va a poder circular hasta los últimos pisos de ese edificio. Por eso, el órgano principal del sistema circulatorio es el corazón, que es como una gran bomba que hace que trabaja y hace que pueda, digamos, distribuir la sangre por todo nuestro organismo, desde hasta todos los lugares recónditos, ¿no? Hasta lo más extremo de nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo lo realiza de la siguiente manera, o sea, y es es algo que está constante, o sea que nunca para, mientras tenga bien. Mientras nosotros tengamos vida, el corazón bombea. Por eso cuando ya una persona piensa que ya ha fallecido, lo primero que hacen los médicos es tomarle el pulso a ver si hay latidos. Si no hay latidos, entonces significa que la persona ya falleció. Su corazón ya no funciona, ¿no? Entonces el corazón es, como dice, se puede comparar como un trabajador incansable, ¿no? El corazón late a un promedio de 70 veces por minuto en estado de reposo, ¿ya? Y tiene forma de pera, mide 12,5 centímetros y pesa 450 gramos, ¿no? En general, ¿no? Pero en realidad se dice que el volumen o el tamaño del corazón es el puño de la persona, ¿no? Este es mi puño, es el tamaño de mi corazón. Usted tiene un puño más chiquito, es el tamaño de su corazón. Esa es la idea del tamaño del corazón, ¿no? Se encuentra en el tórax, ustedes ya saben, ¿no? Pero cuando usted les hace pum pum el corazón, ahí está, lado izquierdo, entre ambos pulmones. Ojo, está compuesto está en la zona donde se encuentra el corazón, tiene un nombre particular que se llama mediastino, está, ¿no? Y el músculo principal, o el músculo que está formado el corazón, es el miocardio, ¿no? Miocardio, ¿no? Mio de músculo y cardio de corazón, ¿no? Músculo del corazón significa.
Y a su vez también tiene otras recubiertas, ¿no? En la parte interna y externa del, del, del- del miocardio, que tiene el nombre endo y pericardio respectivamente, ¿no? Luego, el corazón, o sea, acá pueden ver su figura, es más o menos 4 cavidades, tiene, ¿no? 4 cavidades, tiene 2 cavidades superiores, que se llama aurículas, y 2 cavidades inferiores que se llama ventrículos, ¿no? Acá pueden ver los ventrículos, acá están señaladas en la figura, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, ¿no? Y estas cavidades están separadas por 3 tipos de tabiques, ¿no? Acá van a haber unas separaciones, ¿no? Pero acá está en forma externa, pero internamente ya se ve esas demás tabiques que se llama el interauricular, que divide las aurículas, el interventricular, que divide los ventrículos, y el auriventricular, que separa las aurículas de los ventrículos. Muy importante que ustedes sepan estas 4 partes del corazón, ¿no? Son fáciles de recordar, son los ventrículos y las aurículas, ¿no? Esa es más o menos la estructura del corazón, ¿no? Y luego hay bordes, por ejemplo, en los bordes bueno, la aurícula derecha comunica con el ventrículo derecho, ¿no? Aurículo derecho con ventrículo derecho, ¿ya? Hay un orificio que se llama aurículo ventricular derecho, ¿no? Y en los bordes se sitúa una válvula, ¿no? Todos son términos, ¿no?, que se encuentran dentro del corazón, ¿no? Lo importante es que ustedes, sobre todo lo básico del corazón que ustedes deben de aprender, que tiene 4 cavidades, ¿no? Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Eso es lo básico que ustedes, como mínimo, deben saber del corazón, aparte del tamaño y la función que tiene el corazón. Luego, pero lo que interesa más que todo son las funciones, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, sobre todo cuando en la parte del cómo es que la sangre circula en el cuerpo humano. ¿Qué tenemos? Luego tenemos lo siguiente, ya. La principal acción que ejecuta el sistema nodal, ¿no? Y la principal acción que ejecuta nuestro corazón es la contracción, por lo cual existen unos centros nerviosos de células altamente especializadas, capaces de provocar impulsos rítmicos que ocasionan el latido cardíaco. En esta parte se refiere a esa provocación de esos impulsos que ocasionan el latido cardíaco. Ya. Pero ahora veamos qué partes tiene, o que vamos a hablar ahora de las arterias, venas y capilares, que nosotros lo podemos, ¿no?, ver a veces en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, en forma así. Entonces, el sistema de canalizaciones de nuestro cuerpo, o sea, os repito, nuestro cuerpo es como una gran avenida de avenidas grandes y avenidas pequeñitas, ¿no? Entonces, esas vías se clasifican en 3 grupos: arterias, venas y capilares, ¿no? Y por cada una de ellas circula sangre de ciertas características. Por ejemplo, ¿qué son las arterias? Las arterias son tubos que parten del corazón y se ramifican, como lo hace el tronco de un árbol. Tienen paredes gruesas, ¿ya?, y resistentes, ¿no? Forman 3 capas. Y lo principal que ustedes deben saber es que llevan sangre rica en oxígeno. Generalmente en los gráficos que ustedes van a encontrar en cualquier libro de anatomía o de biología, que representa la circulación,
lo que está de color rojo lo van a representar como las arterias. Se ponen rojo porque es una sangre rica en oxígeno, ¿no? Rica en oxígeno, ¿no? Entonces, por eso que le dan ese color así, ¿no? Ya, y luego tenemos el otro grupo, son las venas. Entonces, una vez que la sangre ya dejó el oxígeno, entonces, ¿qué hace? Recoge el anhídrido carbónico, ¿no? Eso no sirve, ¿no? O sea, este viaje de regreso hacia el corazón y los pulmones a través de las venas, ¿no? Entonces, acá ya su estructura es diferente, ¿no? Su estructura ya son, sus paredes son menos elásticas y tiene válvulas que impiden que la sangre descienda por su propio peso. Y luego ya vienen como quien dice, las tuberías más pequeñitas, ¿no? Vienen los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos que se hacen cada vez más finitos. Se hacen cada vez más finitos, ¿no? A medida que se van ramificando en el cuerpo, ¿no? Y van formando una sola capa de células, ¿no? O sea, vamos formando una sola capa de células, ¿no? Y se van volviendo más delgaditos, ¿no? Y eso que hay, ¿cuál es la función de los capilares, no? Facilita el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, ¿no? O entre la sangre y el aire que ha penetrado en los pulmones. Entonces, esos capilares sirven mayormente para trabajar en función junto con con, con, con los gases, ¿no? Ese cambio gaseoso es que se hace o se necesita que esos venas estén más delgaditas, ¿no? También en los capilares, si ustedes recuerdan, cuando hemos visto sistema digestivo, ¿no? Justamente sirve para los nutrientes también, ¿no? O sea, la sangre ya lo que sirve, ¿no? En esa parte del intestino delgado ya se hace más delgadito, ¿no? Ahí solamente ya lo que sirve ya entra en la sangre, que se comienza a distribuir por todo el cuerpo, ¿no? Y lo que no sirve ya se queda en el intestino grueso y ya sale por otras vías al exterior del cuerpo. Ahora que la sangre está compuesta, ¿por qué? Por plasma, que es la parte líquida de la sangre, la parte líquida de la sangre. Tiene los glóbulos rojos, son células, hemos visto nosotros, eritrocitos o hematíes, son los que llevan oxígeno, ¿no? Esos son los que llevan o transportan el oxígeno. Y otro parte de la sangre, eso ya lo hemos visto, parece ya, plaquetas, ¿no? Son los que sirven para coagular la sangre. Por eso, por ejemplo, hay glóbulos blancos o leucocitos que son de defensa, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ustedes van a tener una operación, por ejemplo, lo primero que pasan es cualquier persona que se va a operar pasa por una prueba de riesgo quirúrgico y lo primero que le hacen es una prueba de sangre. Si ven que tienes poquitas plaquetas, entonces el médico no te va a operar. Pues, ¿por qué? Porque tienes pocas plaquetas, tu cuerpo tiene pocas plaquetas, entonces si te hacen un corte interno, tu sangre no va a coagular. Y si tu sangre no coagula, vas a tener una, una hemorragia interna, ¿no? Y eso te va a producir la muerte. Por eso los médicos, por eso siempre pasas lo que se llama riesgo quirúrgico, te hacen un análisis de sangre y tienen que ver que tengas completo o en buena cantidad todo lo que vemos acá, ¿no? Los glóbulos rojos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tienes pocos glóbulos rojos? O sea, eritrocitos, lo que se llama, o hematíes. Entonces, no vas a poder respirar, ¿no? Te va a faltar oxígeno. Eso es lo que va a pasar. Si te falta oxígeno, no va a llegar tu pulmón, tu corazón no va a poder bombear. Si tu corazón ya no bombea sangre, ya pues ya fuiste, ahí quedas, nada más. Y de igual manera, si tienes glóbulos blancos, son los que sirven para la defensa, ¿no? Y eso es lo que algunas enfermedades, por ejemplo, los virus justamente atacan los glóbulos blancos, ¿no?
Por eso que se quedan, los virus son como unas, así que atacan a los, ingresan y atacan a los glóbulos blancos, o sea, justo a la defensa de nuestro organismo, ¿no? Todo eso se encuentra dentro de la sangre. Luego acá lo que decía, ¿no? Los tipos de circulación. Hay dos tipos. Los humanos tenemos dos tipos de circulación, ¿no? La circulación menor y la circulación mayor. En este gráfico ustedes pueden ver, ¿no? De color rojo es sangre oxigenada. Color azul es sangre que contiene anhídrido carbónico, ¿no? No sirve todavía. O esa sangre nuevamente va a ingresar y otra vez se va a purificar. Es un proceso así que no se interrumpe, ¿ya? Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿no? El lado derecho del corazón bombea sangre carente de oxígeno, ¿no? Que ¿de dónde vienen? De los tejidos, hacia los pulmones donde se oxigena, ¿no? Entonces, en los pulmones se oxigena, ¿no? Y mientras tanto, el lado izquierdo recibe la sangre oxigenada desde los pulmones y le impulsa a través de las arterias a todos los tejidos del organismo, ¿no? Por eso que se habla de dos tipos de circulación, la menor o pulmonar y la sistémica o mayor, ¿no? Estos son los dos tipos de circulación que tenemos, ¿no? Ustedes pueden leer un poquito más sobre este tema en las separatas que se encuentran en nuestra plataforma, ¿no? Ahí está con más detalle cómo es que la sangre circula de estas dos maneras por todo nuestro organismo, ¿no? Es así un breve recorrido a lo que es la circulación, ¿no? Entonces es muy importante nosotros cuidar nuestro corazón, que siempre siga ahí con muchos latidos, porque nos va a producir que la sangre, ¿no?, pueda bombear por todo nuestro organismo. Listo. ¿Alguna pregunta del tema? ¿Ninguna? Listo. Entonces no se olviden de hacerme el video que les estoy solicitando. Puede ser de preferencia de este bimestre que estamos trabajando, ¿no? Sistema circulatorio, que hemos visto, puede ser sistema respiratorio, los temas que hemos hecho de las plantas, por ejemplo, todo eso tienen que hacerlo, ¿no? Tratar que su video no sea así, ¿no? Trabajar con pocas figuras. Por ejemplo, si se fuese mi exposición mía, si ustedes se ponen a leer el corazón, se puede comparar con, me leen todo esto que está acá, entonces no sería una buena exposición, pues. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, yo solamente, sí, he hablado ciertas palabras de acá, pero el resto lo he dicho, ¿no? Si yo me pongo a leer todo lo que está acá, entonces, obviamente que no se va a ver bien, pues. O sea, ustedes, y siempre trabajen con una figura, ¿no? Una o dos figuras, solamente ustedes lo principal. Van exponiendo la cosa que se entienda, ¿no? Lo básico, ¿no? Por ejemplo, acá lo básico que ustedes deben entender bien es las partes que tiene el corazón, qué función tiene el corazón, ¿no? ¿Qué son las arterias? ¿Qué función tienen las arterias? ¿Qué función tienen las venas? ¿Qué son los capilares? ¿Qué contiene la sangre? Y qué tipo de circulación hay y cómo se realiza, ¿no? Por ejemplo, acá en la circulación, por el tiempo, yo ya no estoy, ya el tiempo ya me quedó corto, no lo estoy haciendo, pero ustedes en la circulación podrían hacer otro un poquito mejor. En caso, es una idea si ustedes estuviesen exponiendo este tema en lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Listo, entonces ahí nos quedamos. Y no se olviden de realizar su práctica. Su práctica está hasta las 12 de la noche, está para que la puedan realizar. Si no la realizan, el sistema les va a poner
0. Ya saben, ¿ya? Listo, entonces, nos estamos viendo hasta el día lunes en la asesoría de matemáticas. Listo. Ya, profe. Cuídense y no se olviden de realizar sus prácticas.